La vida cristiana no es fácil. De eso vamos a hablar en los pasajes de nuestro día 173 del reto Lee la Biblia este año. Lo arrestaron por predicar el Evangelio y su esposa murió dejándolo con 4 hijos, uno de ellos ciego. Aún así se negó a dejar de predicar el Evangelio. Escribió sus mejores obras en una celda de la prisión, la cual ha sido fuente de inspiración y ayuda espiritual para un sinnúmero de lectores. Traducida a más de 200 lenguajes, nunca ha dejado de ser imprimida desde el día en que se publicó por primera vez en 1678. El progreso del peregrino es una alegoría escrita por John Bunyan. Cuenta la historia de una persona llamada Cristiano que va desde su ciudad natal a la ciudad celestial. Por el camino se enfrenta a muchas dificultades, obstáculos y desafíos, a pesar de los cuales persevera fielmente hasta el final. Llevar una vida cristiana no es fácil. Tendrás que enfrentarte a muchas dificultades a lo largo del camino, pero estas no deben hacer que te descarriles. De hecho, al atravesar tiempos difíciles del lado de Jesús, resurgirás más fuerte, sabio y más conformado a Cristo. Salmos 77 nos dice lo siguiente: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Salmo 77 hace un par de preguntas y habla desde la angustia. ¿Cómo tienes que responder a ella? Mi amigo Luigi es un monje benedictino que suele comenzar sus oraciones quejándose un rato. Este salmo comienza con el salmista derramando sus quejas ante Dios. Tener una relación con Dios no nos protege de la angustia. El salmista había pasado en vela toda la noche. No me dejas conciliar el sueño. Se siente como si Dios lo hubiera rechazado y nunca más volverá a experimentar su favor. En esta primera parte del Salmo 77 comenzamos a ver cómo responder a la angustia. Tienes que estar seguro de que Dios escucha tu clamor. Dile a Dios que estás sintiéndote exactamente. Dile a Dios que estás sintiendo exactamente. A Dios elevo mi voz suplicante. A Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. A Dios le gusta tu honestidad. Hacer preguntas honestas tiene un efecto terapéutico. El pueblo de Dios trae sus dudas, dificultades y angustias ante Dios y le interpela. Incluso Jesús en la cruz hizo una pregunta citando el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Dios quiere que seas sincero con Él. No quiere que simules que todo va bien, sino que quiere escuchar el clamor de tu corazón. Te atrae a su presencia, incluso en los tiempos de gran angustia. Eh, Hechos 15, versículos 1 al 21 dice lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hechos también nos está diciendo o recordando, y nos está hablando acerca de las disputas, cómo debes resolverlas. No hay nada de sorprendente en que en la iglesia haya discusiones, disputas y debates. Aquí leemos que se provocó un altercado y un serio debate acerca de los requisitos para ser aceptado plenamente como cristiano, como miembro de la iglesia y para ser salvo. Era requerida la circuncisión. Vemos aquí un proceso en 4 pasos para la toma de decisiones. Es un gran modelo para lidiar con las disputas de hoy en día en la iglesia local, nacional e incluso mundial. Convoca una reunión. Algunos insistían en que todos fueran circuncidados. Pablo y Bernabé protestaron vehementemente y convocaron una reunión especial para que ambas posturas tuvieran un debate juntas. No tengas miedo al conflicto. Cuando la gente inteligente se reúne para hablar de cuestiones que importan, es natural y productivo que se den desacuerdos. De hecho, eso es lo que hace interesante las reuniones. Considera y debate. Después de una larga discusión, al final hubo 2 argumentos que inclinaron la balanza al debate. Primero, su razonamiento estaba basado en la experiencia del Espíritu. El primer argumento de Pedro se basaba en lo que había visto hacer al Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Hacer distinciones hubiera sido oponerse a Dios. Esto llevó a esta conclusión. Creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Segundo, su razonamiento se basó en las pruebas que mostraban las Escrituras. Santiago señala que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios están alineados. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Muestra cómo las Escrituras predijeron la inclusión de todas las naciones. Sugiere un camino para avanzar coherente con la experiencia del Espíritu Santo y las pruebas halladas en las Escrituras. Podemos estar seguros de que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios siempre estarán de acuerdo. Lo que no podemos saber a ciencia cierta es si comprenderemos correctamente ambas. Aquellos que arguían que todos debían ser circuncidados lo hicieron basándose en las Escrituras. Pedro y Santiago no dejaron a un lado las Escrituras, sino que arguyeron que los otros las habían comprendido mal. Llega a tomar una decisión. Al final decidieron. Aquel fue un momento extraordinario en la vida de la iglesia primitiva. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Fue un momento muy especial y emocionante que los redujo al silencio. A fin de cuentas, todas las decisiones necesitan de un juicio. El apóstol Santiago dice: por lo cual yo juzgo. El factor decisivo fue que no quisieron ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Todos los pueblos
habían de ser invitados a la iglesia sin importar su trasfondo. Aunque no todas las prácticas estaban permitidas, la lección que aprendemos aquí es que tenemos que ser muy cuidadosos para no cargar con obstáculos innecesarios a la gente que está explorando la fe en Jesús. Y tenemos que cuidarnos de no definir a la iglesia de una manera demasiado limitada. Comunica la decisión. Ellos escribieron lo decidido. Las actas de reunión no son simplemente una formalidad, son importantes. Para dejar constancia de las decisiones, como veremos mañana, tienen que ser comunicadas. Así de sencillo. Veamos Primera de Reyes 9, versículos 10 al 28. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuando oró quiso que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy, e Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa. Y Milo y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser, Faraón el rey de Egipto había subido y tomado a Geser y la quemó. Y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet-Horon, a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy, mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová. Y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová, después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón. Primera de Reyes 10. La reina de Saba visita a Salomón. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para la casa reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Riqueza y fama de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía
de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono. Y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todo le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Salomón comercia en caballos y en carros. Y junto a Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Primera de Reyes 11, versículos 1 al 13. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Primera de Reyes, en estos 3 capítulos que acabamos de leer, también nos hace mención acerca de los engaños. ¿Cómo debe resistirlos? El éxito puede ser más peligroso para nosotros que el fracaso. Salomón fue altamente exitoso y tuvo un gran don de sabiduría. A pesar de ello, al final de su vida se descarrió. La vida de Salomón nos presenta un desafío y una advertencia. Salomón lo tenía todo. En 20 años había construido 2 grandes edificios, el templo y su palacio. La reina de Sabá estaba maravillada de lo que vio. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad.
Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Ella reconoce que solo puede ser la obra de Dios. El Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Pero lo trágico es que Salomón no acabó bien. No siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Su corazón se había apartado de él. ¿Por qué se torcieron las cosas? Todo empezó por la promiscuidad. El rey Salomón estaba obsesionado con el sexo. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Al final acabó siguiendo dioses detestables. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses. Hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Actuó contrariamente al mandamiento explícito de Dios consistente en que el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Deuteronomio 17:17. Aquellos reclamos descarriaron a Salomón. David se equivocó de vez en cuando. Cuando lo hizo, se arrepintió y volvió al Señor siguiéndolo de todo corazón. Salomón nos muestra algo diferente. 700 esposas y 300 concubinas no es algo que suceda de la noche a la mañana. El corazón de Salomón tuvo que ir haciendo concesiones. A pesar de las bendiciones de Dios, Salomón permitió que el pecado creciera y al final lo arruinó. Para evitar acabar como Salomón, tienes que mantenerte cerca de Jesús y escucharlo. Porque como dijo Jesús, la reina de Sabá vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Señor, gracias por esta advertencia. Guarda mi corazón y ayúdame a estar completamente entregado a ti, a seguirte con todo hasta el final de mi vida. Que Dios te bendiga.